Bien, estamos en 2025, después de haber estado, bueno, lo que es unas negociaciones. And just request to be set up Okay, with a supplier. I'll send you an email. Okay, fantástico. So, the most important for start is y tal, y por fin ha llegado el contrato, porque esto es una cosa seria. Bien, pues nada, voy a firmar el contrato para que podamos iniciar ya la construcción del prototipo que nos ha encargado Royal Enfield y que ya hemos presentado una propuesta, ha sido aceptada, me han pasado las condiciones, pues son, pues nada, las condiciones entre dos, un cliente y un proveedor, ¿no? Y ya está. Y bueno, es muy divertido. En fin, hay que leerlo y releerlo y ver y tal. Pero bueno, en fin, no hay que asustarse. Bien, pues nada, vamos a proceder a firmar con el boli de firmar. Vamos a ver si esto funciona. Sí, vale, bien. Firmemos. Por ejemplo, E1, E2, E3, bueno, y así sucesivamente y tal. Y nada, esto ya nos permite que nos envíen la moto, como ya os he comentado, es sobre la base de una guerrilla, bueno, en España decimos guerrilla, allí lo dicen guerrilla. Una Royal Enfield Guerrilla 4,5 con la cual vamos a hacer un monocilíndrico de carrera. Pues nada, este es el inicio ya oficial de esta aventura. Guerrilla 4,5. Empezamos. Buenos días. Bueno, pues es enero 2025, mediados. Madrid. 0 grados. Ni frío ni calor, pero hace mucho frío. Bueno, pues nada, estamos aquí porque ha llegado ya por fin la moto, la guerrilla, la Royal Enfield Guerrilla 4,5, con la que vamos a hacer el proyecto para Royal Enfield fábrica. Así que bueno, vamos a ver ¿qué tal está la motillo? Vamos a llegar, vamos a ver la moto. Estamos en Motos Scari, Madrid, calle Buen Gobernador, que es donde vamos a realizar los trabajos de desmontaje, de soldadura y tal. El montaje final se hará en la cocina. Bueno, pues nada, entramos y vamos a ver la moto. Aquí está la moto, recién llegada de la Gran Bretaña, que es donde está la base europea de Royal Enfield. Esto es con lo que vamos a trabajar y este es el sitio donde vamos a trabajar. Ya tengo mi banco preparado. Bueno, pues ahí está. Es bonita, es una moto bonita, es una bien 4,5 monocilíndrica. Como veis, es todo un diseño nuevo. El motor es un 4,5 refrigerado por agua, que ya da una potencia considerable, y el tamaño y la concepción de la moto, la verdad es que es bastante interesante. Sabéis la opinión que tengo yo de las motos de media cilindrada. Creo que es la moto inteligente para un uso ciudadano y que yo creo que es la que deberíamos tener para movernos. Ya sé que no se pueden tener 27 motos al mismo tiempo, pero desde luego lo que más vas a utilizar, esto realmente es un utilitario. Bueno, pues vamos a pasar de un utilitario a hacer una moto de carreras. El trabajo que vamos a realizar en la moto va a ser el siguiente. Vamos a ver si podemos ver una panorámica. Sí, es nuestra amiga la 133, de las primeritas que hemos fabricado. Aquí tenemos su homologación. Fíjate qué cajón de herramientas me han montado aquí. ¡Buah! Aquí está chapado. Es que va a haber mucho mangui. Bueno, vamos con la moto. Vale, básicamente lo que vamos a hacer es sencillamente nos vamos a quedar con lo que es la parte central, es decir, con el chasis. Coge el motor, es parte del chasis. Bien por ellos. Vale, pues entonces nos vamos a quedar lo que es el chasis, que hace esta forma. Vamos a quedar el motor, evidentemente, y todo lo demás desaparece. Todo lo demás desaparece, es decir, vamos a hacer un escape nuevo, que tenemos que decidir si va por abajo como el original o lo metemos a media altura. Eso lo iremos viendo según salga el diseño. Vamos a mantener el radiador de agua, el suyo. Depósito desaparece, asiento desaparece, subchasis desaparece, basculante va a desaparecer también, vamos a poner otro. Y bueno, pues en principio es lo que va a haber. Vamos a pesar la moto antes de hacer nada para ver cuánto la vamos a bajar de peso de momento.
Y bueno, la idea es hacer una moto, bueno, las estriberas evidentemente también serán retrasadas, tenemos que ver. Ahora es cuando te das cuenta en el marronazo en el que te has metido, cuando ves la realidad, la moto en realidad. Saldremos airosos de esto. Lo bueno además es que el subchasis es desmontable, ¿vale? Y entre otras cosas a niveles de homologación, de legalización de reformas nos interesa mucho porque al ser de chasis desmontable nos da mucha libertad de fabricación. Vale, la horquilla evidentemente también va a desaparecer, vamos a poner algo mejor, como el basculante. Vale, pues vamos a pesarla antes de desmontar y a partir de ahí ya ver qué necesitamos. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer también ahora es ver el diámetro de escape, suponiendo que sea, digamos, el tubo, que no tiene una pared interior, por ejemplo, que es muy común entre los japoneses. Pues según dice el calibre, es un 38, ¿no? Medís 38 como yo. Un poco escasito. Vamos a ver aquí a cómo va, porque claro, aquí ya va el catalizador, que evidentemente lo vamos a eliminar. Bueno, esto no nos vale para nada. Y aquí vuelve a 40, sí. Y aquí, vamos a ver, aquí tiene 38 y la boca aquí. En la boca, espérate, porque, one moment, please. Vamos a ver qué da justo a las... Bueno, lo que es en la salida realmente de culata, pegado a culata, que estamos midiendo ahí, increíblemente, lo he medido varias veces, pero no me lo creía. Tenemos un 42, bien. Esto vamos a salir seguramente a 45 directamente, toda la línea a 45, e incrementaremos atrás un cono para hacer tipo megáfono, que es lo que a un mono le va. Y probablemente va a ser bastante más corto que esto porque es lo que nos va a dar altos. Bien, otra cosa que vamos a hacer es comprobar, porque esta moto debe ser una moto de prensa o de pruebas. Está matriculada, se supone que tendrá su seguro y tal. Ahí está, nuestra amiga UK. Vale, pues... Y de la Royal Enfield. Vale, bueno, pues vamos a ver que está en marcha y funciona. Entonces, tiene su llave de contacto, como todos, claro. Mirad qué bonito. Oh, súper califragilístico. Fantástico. A ver, da, sí. Es que es la primera vez que veo una de estas. Vamos a ver. ¿Dónde está el botón? ¿Aquí? Vale, pues después de investigar ya sabemos cómo se arranca, porque este mundo electrónico cada uno es diferente. Vale, contacto, check-in, y tiene aquí el botón que yo no sabía, va a salir aquí. Fantástico. 10:21 hora continental, 15 grados aquí y tiene 2.289 millas. Pues casi unos 4.000 kilómetros hasta nuevecita. Esto luego rugirá. Vale, pues nada, apagamos, pues si no nos vamos a poner el cuadro muy chulo. He visto que los intermitentes intermitentean, ¿vale? A ver, sí, tenemos luz de freno. ¿Dónde está la luz de freno? A ver. Oh, mirad, pues aquí tenemos un problema ya. Bueno, vale, perfecto. Vale, pues nada, listo, todo funciona. El faro es bastante chulo, muy bien. Vale, pues visto. Vamos a pesar primero la moto antes de desmontar para saber punto de partida y cuánto peso vamos a ahorrar. A ver si hemos conseguido algo bien o notable. Bien, lo primero que vamos a hacer es vaciarla de gasolina. Estos chicos me la han mandado de fábrica con gasolina británica. Y aquí os enseño cómo se roba la gasolina. Bueno, antiguamente esto era muy frecuente, ¿no? Sobre todo cuando no tenías dinero y entonces mangabas la gasolina al papá. Vale, aquí tenemos una cosa muy inteligente que es meter un cable por dentro, una guía, para que se haga rígido y entonces al meterlo aquí dentro nos haga un mugurrullo y entonces siga
siga, vamos, que realmente llegues a la gasolina, luego chupas, aspiras, por el efecto de vasos comunicantes y tal. Bueno, para los que hayáis hecho la EGB os sonará, para los otros, pues... Y ya está. Vale, pues mira, ¿ves? Ya estamos llegando al aire, ¿veis las burbujitas? Vamos a ver si de verdad hemos llegado al final. Sí, lo hemos empujado para adentro un poco más, debe estar más o menos a este nivel. Y seguimos pillando gasolina. Otra vez tenemos burbujitas, debemos estar hasta el final. Vamos a ver si estamos prácticamente llegando al vaciado total. Bien, una vez que le hemos quitado ya la gasolina, que algo quedará, pero bueno, no nos importa. Vamos a pesarla con nuestra amiga la báscula. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el método de pesado tren delantero, tren trasero. Yo sé que esto es muy polémico y muchas veces me habéis estado tocando los pinglanillos de que si esto no se mide así. Bueno, yo os puedo decir que en mi larga carrera en el mundo cuando hacía homologaciones de motos, así es como yo en los proyectos de homologación es como se indicaba el peso. Porque cuando tú haces un proyecto de legalización de reformas, tienes que indicar, entre otros muchos datos, el peso de la moto. Entonces esto evidentemente, como no tengas una báscula de transporte, pues es un poco difícil. Entonces lo que siempre he hecho ha sido pesar con la báscula en el tren delantero y luego en el tren trasero y sumarlo. Os puedo decir que una vez que vas a la ITV y realmente la meten en la báscula, que es una placa como una báscula, digamos, de los camiones que veis en la carretera y tal, que se pone todo el vehículo encima de la superficie de la balanza, realmente es la báscula. La diferencia puede ser escasamente de 1 kilo, ¿eh? O sea que es un buen sistema. Venga, vamos a meter el tren delantero y vamos a ver cuánto pesa. Vamos a pesar con la ayuda de... Hola, saluda, ¿eh? Ahí está. ¿Ves cómo vamos a ver el peso? La operación es la siguiente. Aquí Monsieur va a meter la rueda delantera sobre aquí. Vale, encendemos. Cuando está encendida ya, metemos la tara a 0. ¿Ok? Venga, vámonos. Arriba. Vale, quieto ahí. Enteramente, suavemente la toca. Bien. Esto hace 84 kilos 300 gramos. 84, está al revés. Bueno, pues os juro que ahí pone 84,2. Vale, vamos a pesar tren trasero. Ya está puesta la tara a 0. Vale, espera, te sujeto la... Venga, vamos. Perfecto. 84 kilos. Os lo voy a enseñar a que veáis que es de verdad, ¿eh? 82 kilos. ¿Vale? Bien, pues nos hace un total 167 kilos con agua, batería, aire en las ruedas, muy importante, y sin gasolina. Algo le quedará a lo mejor, no sé, 100, 200 gramos. Está muy bien, porque yo lo que he visto declarar en la prensa son barbaridades, 180 kilos, no sé dónde lo sacan. Vale, son 18 kilos menos de lo que declaran en la prensa. 168, que para una moto de calle monocilíndrica, bueno, está dentro de la norma, para mí es muy pesada, pero vamos a bajarlo y tal, ¿eh? Lo que sí está muy bien y me ha gustado es que prácticamente tenemos un 50-50 de reparto de peso, que está muy bien. Lo que pasa es que ahora, como la vamos a inclinar de delante y vamos a cargar un pelo de peso, lo ideal es siempre tener, pues digamos que entre un 52, 54 delante y pues eso, 46, 48 detrás, ¿eh? Un poquito más de peso delante para aplomar y hacer más ligera la moto, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar a desmontar. Y no olvidéis vitaminarse y mineral... Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.